La señora subdecana, a Marco Antonio, es un gran gusto tenerlo aquí de regreso. Pasó muchos años enseñando en esta facultad. Muchos recibieron su influjo benéfico e ilustrado. Entonces, esto que estamos haciendo ahora no es nada más que una especie de reconocimiento de todo lo que Marco Antonio nos ha dado. Saludos también a Paulina. Bien, hace 50 años apareció Historia de un intruso, uno de los libros claves de la literatura ecuatoriana y latinoamericana, escrito por Marco Antonio Rodríguez, maestro por muchos años de esta casa de estudios. La trascendencia literaria del texto, el deber que como institución de educación superior tenemos de difundir lo mejor del pensamiento y la creación literaria de los ecuatorianos, y el apego a la justicia, esa virtud ética que consiste en dar a cada quien lo que merece según sean sus méritos y deméritos, ha llevado al comité editorial de la facultad a dedicar el número 16 de la revista a la celebración de dicha obra. Celebrar la literatura es un asunto personal y social, o si se quiere, público y privado. Pues de un lado, la literatura se celebra leyéndola, es decir, en el encuentro cara a cara del individuo, el lector, con la obra literaria, y de otro, difundiendo y promoviendo la lectura de aquello que estéticamente se considera valioso, digno por tanto de ser conocido y leído. La experiencia de la lectura como acto privado es intransferible, pero el interés en cierta obra puede ser estimulado por el comentario informal, entusiasmado, y por la crítica especializada, sea esta académica o periodística. Las personas que leen llegan a tal o cual libro porque forman parte de un mundo de referencias literarias. Por lo general, aunque no siempre, leemos algo porque otros lo han leído antes y de alguna manera hemos llegado a enterarnos del gozo o la conmoción que la lectura de ese texto les ha provocado. Suscitar el aparecimiento de lectores más que labor de las editoriales, que en último término tienen un interés económico en ello, es o debe ser una de las funciones de la universidad y de las demás instituciones del sistema educativo. Según un estudio del Banco Mundial, para el año 2024, el 66% de niños ecuatorianos menores de 10 años eran incapaces de entender lo que leían. Porcentaje que en América Latina nos coloca solo arriba de Haití y Bolivia. En la Universidad Ecuatoriana, donde el libro se ha convertido en una rareza, las cosas no andan mucho mejor. Tener acceso a Internet y saber manejar un teléfono celular no nos vuelve científicos ni creadores. Nos convierte en simples operadores de teclados o en oyentes mudos y amanuenses dóciles de la inteligencia artificial. ¿Lo han comprendido así las autoridades universitarias del país? Me temo que no. La gran mayoría de estudiantes y profesores habitan, para utilizar la jerga de moda, un ecosistema del que el libro no forma parte. No pertenecen, pues, al mundo de referencias literarias que hace posible la lectura por voluntad propia. Y estando fuera de él, sus posibilidades de acercarse al libro y construir una cultura personal que nunca es el equivalente a la suma de los contenidos de los currículos institucionales, es casi imposible. Una de las ilusiones del progreso tecnológico, en el que la mayoría de nosotros ha desempeñado un papel que no va más allá que el de consumidor,
es creer que somos más inteligentes que las personas que habitaron la Tierra hace miles de años, que el mundo empieza con nosotros, con la generación a la que pertenecemos, que antes de ella no había nadie, que si algo había, actualmente carece de importancia. Sin embargo, de ella venimos. Aunque la ignoremos, ella está en nosotros de maneras que no somos capaces de detectar y en consecuencia de comprender. Volver la vista atrás es una forma de encontrarnos. Celebrar un acontecimiento literario como el que ahora celebramos es tomar conciencia de una forma de ser y pensar, de sentir y vivir, que condensar en una obra literaria nos implica como seres humanos. La literatura, la buena, nos habla de esa forma. Leyéndola, nos leemos. Les invito, por tanto, a acercarse a la obra del maestro Marco Antonio Rodríguez. Gracias. Agradecemos a la intervención del doctor Fernando López Milán. Recibimos ahora a Paulina Rodríguez, fundadora de La Buena Compañía, intérprete e instructora formada en la Escuela de Mimo y Pantomima dirigida por José Vacas, licenciada en Teatro por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenos días. ¿Se oye atrás? Como ya dijeron, mi nombre es Paulina Rodríguez, soy hija de Marco Antonio y estoy aquí sobre todo para agradecer muchísimo a la Facultad de Comunicación, al Comité Editorial, a Fernando López, a Milena Almeida, a todos los autores de esta revista, a los docentes, a los estudiantes y también a Fabián Guerrero, que fue el original precursor, digamos, de esta idea de hacer esta revista un poco en reconocimiento, un poco para conocer, que los estudiantes conozcan un poco más sobre esta historia de un intruso. Se cumplen 50 años de la primera edición de Historia de un intruso. Desde 1976, este libro de cuentos ha tenido más de 80 ediciones. Eso significa un montón de manos, un montón de lecturas y un montón de vidas. Es un libro que ha viajado entre personas y que al mismo tiempo ha dejado algo en cada una. Un intruso que se ha colado en la literatura ecuatoriana y latinoamericana y que ha sabido quedarse porque simplemente, yo siento y creo, cuenta bien su historia. Para entender por qué un libro puede durar tanto tiempo, y esperemos que mucho más todavía, hay que pensar más en el libro no solo como un mero entretenimiento. Hay que pensar en un libro que permanece, que no se agota en una sola lectura, que en cada lectura uno va encontrando diferentes cosas. Al contrario, es un libro que abre puertas. Cada lector entra por una vía distinta. A veces sorprende, a veces incomoda, a veces hace pensar, pero siempre mueve algo en el lector. Eso es Historia de un intruso. Algo que mueve, algo que hace reflexionar, que hace pensar. Leer no es solo disfrutar una historia o seguir una trama interesante. Hay un tipo de placer más profundo que tiene que ver con el pensar, con hacer preguntas, con tratar de entender, comparar ideas, buscar sentidos. La escritora brasileña Ana María Machado lo explica muy bien. La literatura activa es una forma de pensamiento que nos hace más atentos, más curiosos, más críticos. Y eso también es un placer. Esa idea ayuda a entender por qué este libro, Historia de un intruso, sigue vigente 50 años después. No es solo porque un libro que se deja leer,
sino que nos sigue generando preguntas. Por eso ha resistido el paso del tiempo. El tiempo es una especie de examen para los libros. Los que no dicen nada profundo simplemente se olvidan. También este libro ha pasado otra prueba importante, la del espacio. La obra de Marco Antonio Rodríguez no se quedó en nuestro país. Se ha leído en distintos países de América Latina y en otros lugares del mundo. Fue reconocida en 1978 con el premio al mejor libro de habla hispana en Leipzig, Alemania. Ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano y al alemán, lo que le ha permitido circular en otros contextos y con lectores completamente diferentes. Al final, cada lector completa el libro a su manera, porque cada lectura es distinta y cada persona le añade algo propio a esa historia de un intruso, que con el tiempo sigue creciendo dentro de quien la lee. Gracias. Agradecemos a Paulina Rodríguez por su intervención. En este momento nos honra contar con la presencia de Marco Antonio Rodríguez, escritor y ensayista ecuatoriano. Su obra literaria ha sido ampliamente reconocida por su profundidad estética y su capacidad para explorar la complejidad de la condición humana. Historia de un intruso, publicada hace 50 años, no solo marcó un hito en la narrativa ecuatoriana, sino que ha trascendido generaciones, consolidándose como una obra imprescindible dentro de la literatura. Hoy su voz nos permite reencontrarnos con esa obra y reflexionar sobre su vigencia en el presente. Un aplauso, por favor, para nuestro pueblo. Un abrazo desde lo más profundo para todos ustedes, para la señora subdecana, para este gran señor de la vida y de la inteligencia que es Fernando López, a quien no conozco tanto tiempo, no solo como un intelectual de raza, sino como un hombre de valores, de lealtades, de transparencialidades. Un abrazo especialísimo. Él sabe por qué redoblo estas palabras. Amiga Paulina, mi compañera de vida, Liliana, mis hermanos. Clara, Paul, poeta grande, el Benjamín de la Academia Ecuatoriana de Arte, este enorme poeta, no tan grande en su físico, y hombre de libros, de pensamiento, que tanto tiene que dar, ya dio, tanto tiene que dar en el porvenir con su excepcional talento creador. Y yo dije en estos jóvenes estupendos, y mil gracias a ellos también, en este corto, algo que quiero compartir brevísimamente con ustedes. He escuchado en nuestra comarca, en Ecuador, a un par de escritores de mi generación que se regocijan escribiendo. Y yo les felicito.
en realidad este oficio de escribir, de pensar, este malhadado oficio, asiago, nefasto oficio de pensar, no es nada grato, es profundamente ingrato y doloroso. Bueno, ¿de dónde salió esa manía? Quien quiera puede decirle, pero ¿por qué encontraste, por qué seguiste y sigues en esa tarea? Porque la vida lo dispuso de esa manera, mi presencia aquí en la tierra. El tiempo no se piensa a la edad de ustedes, que fueron y seguirán siendo parte de mi vida. Me refiero a los estudiantes de esta gloriosa Universidad Central del Ecuador. Sigo manteniendo en cualquier foro, en cualquier presentación, en cualquier espacio, defendiendo el hecho de que la universidad nuestra, de ustedes, de quienes hablan, es la mejor de este país, que está atravesando una crisis, siempre atravesó profundas crisis, siempre. No hay un periodo de la historia en que no haya atravesado crisis esta universidad. A lo mejor la actual es mayor que la anterior, y la tras anterior probablemente va a ser la peor que registre los anales de esta gloriosa Universidad Central Ecuatoriana. 30 años de mi vida di a la Facultad de Comunicación Social y viví en ella y me nutrí de ella. El tiempo no se piensa, pero pasa. No es el tiempo que pasa el que pasa, somos nosotros quienes pasamos, los seres humanos. Y sin querer o queriendo, pero sin mucha conciencia, ya estás al borde de terminar tu jornada. Y hay que tener conciencia de aquello y no avergonzarse de cumplir años. Que me perdonen el guión a quienes esto no coincidan con este pensamiento. Yo fui renuente siempre en festejar los cumpleaños, pero también fui y soy renuente a festejar ese deseo sincero de felicidad para el próximo año, que los 31 de diciembre solemos decirlo, expresarlo con un abrazo. Ojalá sí fuese, ojalá sí fuese. Pero lo importante es la vida que se ha vivido. Vívanla, vívanla. El pasado no existe. El único instante que hay es el que vivimos hoy, este momento. No hay un amor, hay amores. No hay un olvido, hay olvidos. Esto puede sonar bien, puede sonar mal, pero es verdad como una basílica. Vivan. Y nuevamente agradecerle
a un amigo que no está aquí, pero soy hombre de lealtades también, Fabián Guerrero. A él le debo este reconocimiento que no lo merezco. Lo digo de corazón, lo digo sintiendo, lo digo viviendo, lo digo pensando. No lo merezco. Para finalizar, estoy trabajando un texto del inmenso Jorge Carrera Andrade, un texto corto para una tribuna que tengo para un diario digital. ¡Qué inmensidad de palabras las suyas! Pero él escribió un poema a los 22 años, Mademoiselle Satán. Ocurre que fue a una casa donde había muchachas que ejercían la prostitución y tuvo su primer encuentro allí. Y escribió su celebérrimo poema Mademoiselle Satán. No solo Quito, el Ecuador y algunos países de América se sublevaron y quisieron poco menos que liquidar al poeta. Su padre de él, don Abelardo Carrera Andrade, ministro de la Corte Suprema de Justicia, lo arrojó de su casa. Tuvo que salir expulsado de la casa a sus 24 años. Después, Carrera Andrade emprendió un periplo excepcional representando al Ecuador como diplomático, como embajador en diversos países del mundo. Regresó a los 75 años, solo y pobre, luego de haber puesto en la cumbre el nombre del país en los países donde él estuvo. El presidente de Francia, la Academia de la Lengua Francesa, le ofrecieron el Premio Nobel de Literatura. El poeta estaba de embajador del Ecuador en París. Hizo una veña al presidente y le dijo: señor presidente, yo declino ese honor. Soy hombre de América. Nosotros somos mujeres y hombres de América. Esta región tan convulsionada ahora que no atina cuál mismo es su historia y va a los túmulos. Procuren ustedes, quizás quien habla ya no esté. Eso es absolutamente natural. Procuren ustedes alguna vez unirla y sean libres, La Iglesia cree que el cuerpo es una culpa. La ciencia cree que es algo en lo cual va a adelantar sus conocimientos científicos, un objeto. Ustedes crean siempre que el cuerpo es una fiesta. Lo dice Eduardo Galeano. Me acordé para cerrar estas palabras. Un abrazo grande para todos. Y para
presentamos a la estudiante de la Faxo, Daira Uquillas, y una de las ganadoras del primer lugar del concurso de crónica periodística edición 2025. Todas, estimado maestro Marco Antonio Rodríguez, doctora Paulina Rodríguez, doctor Fernando López Milán, docentes, miembros del comité editorial, estudiantes, amigos y amigas de la palabra. Nos convoca hoy el lanzamiento de la revista número 16, una edición que es mucho más que papel y tinta, es un acto de resistencia. Esta entrega está dedicada a un hombre que con la humildad del artesano heredada de sus ancestros ha sabido tallar en el alma del Ecuador una huella imborrable, maestro Marco Antonio Rodríguez. Estamos aquí para celebrar los 50 años de la publicación de Historia de un intruso. Medio siglo ha pasado desde que esta obra, hoy un clásico latinoamericano, nos revelara que la literatura, ese texto espejo, donde, como bien ha señalado la doctora Susana Cordero en su lectura lúcida, nadie puede huir de sí mismo. En los personajes de Fermín y Antero, el maestro no solo escribió un relato, cartografió la dualidad humana, nuestra capacidad para el espanto y nuestra desesperada sed de belleza. Para nuestra casa de estudios, este homenaje tiene una matriz entrañable. Marco Antonio Rodríguez, autor de piezas fundamentales como Un delfín y la luna o Jaula, ha dejado una huella imborrable en esta facultad. Un rato me decía, su paso por las aulas de la Faxo como docente honra nuestra historia académica y refuerza nuestro compromiso con el pensamiento crítico. Esta revista nace en un tiempo que el maestro describe como pavoroso. Por ello, este número busca hacer un puente entre su legado y el presente. Nos enorgullece recoger en esta edición los trabajos también de Daira Uquillas y Marta Zapata, ganadoras del primer lugar del concurso de crónica de la Faxo, y de Adriana Lepas. Publicar el talento de estas nuevas voces junto a la obra de quien fuera maestro de nuestra institución es el mejor tributo a su oficio de crear y a su incesante búsqueda de la estética. Agradecemos a quienes han hecho posible este número, al profesor Fernando López Milán, al profesor Oscar Llerena, al profesor Hugo Estornayolo, al maestro Fernando Guerrero, a nuestro Iván Aldaz, quienes son parte del comité editorial. Yo solamente llegué cuando ya estaba todo listo. Maestro, gracias por su feliz intrusión en nuestras vidas y por habitar la memoria de esta facultad. Gracias por enseñarnos que aunque el mal parezca dominarnos, la palabra escrita es el último territorio de la libertad y que frente a la brevedad del destino, nadie es capaz de vivir sin sueños. Queda en sus manos la revista número 16, léala con la misma cuidadosa angustia con la que se habita una verdad. Bravo.